Abrí la puerta de mi recámara y los vi, mi novio de 5 años y mi mejor amiga desde la secundaria, desnudos en nuestra cama. Era mi cumpleaños, y el pastel que ella había prometido traerme estaba abandonado en la cocina mientras ellos me traicionaban en mi propio hogar. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí sobre la traición de quienes más amamos. Siempre creí que las traiciones sucedían en las telenovelas o en historias ajenas. Nunca pensé que mi vida se convertiría en ese drama doloroso que otros comentan en voz baja. Mi nombre es Mariana, tengo 29 años y soy maestra de primaria en Cuernavaca. Esta es la historia de cómo perdí a las 2 personas que más quería en el mundo en un solo día. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Cuernavaca, donde todos se conocían. Fue ahí donde conocí a Lucía en la secundaria. Éramos inseparables, como hermanas. Compartimos todo, secretos, ropa, sueños, y hasta nuestras primeras decepciones amorosas. Cuando decidimos mudarnos a Cuernavaca para la universidad, lo hicimos juntas. Ella estudió diseño gráfico y yo educación. Durante la universidad conocí a Daniel. Él estudiaba arquitectura y nos conocimos en una fiesta de la facultad. No fue amor a primera vista como en las películas, pero había algo en su forma de hablar, en cómo me escuchaba realmente, que me atrapó. Comenzamos a salir y, después de un año, decidimos vivir juntos. Lucía siempre estuvo presente. Era nuestra confidente, la madrina de nuestra relación. Celebrábamos juntos, viajábamos juntos, compartíamos alegrías y tristezas. Cuando ella terminaba con algún novio, venía a nuestro departamento y los 3 veíamos películas mientras comíamos chilaquiles que yo preparaba para consolarla. Ella siempre decía que algún día encontraría lo que Daniel y yo teníamos. Nunca sospeché nada. ¿Cómo sospechar de tu mejor amiga? ¿De la persona que te ha visto en tus peores momentos y aún así te quiere? ¿Del hombre que te abraza cada noche y te dice que eres lo mejor que le ha pasado? Trabajaba en una escuela primaria pública, y ese día había salido temprano porque era mi cumpleaños número 29. Daniel me había mandado un mensaje diciendo que llegaría tarde del trabajo, pero que tenía una sorpresa para mí. Lucía me había dicho que pasaría por la tarde con un pastel de chocolate, mi favorito. Cuando llegué al departamento, vi el coche de Lucía estacionado afuera. Me alegré pensando que había llegado antes para preparar alguna sorpresa. La puerta estaba sin seguro. Entré y vi su bolsa en el sofá. Sobre la mesa de la cocina estaba la caja del pastel, cerrada. Llamé su nombre, pero nadie respondió. Fue entonces cuando escuché ruidos provenientes de nuestra recámara. Pensé que quizás estaba arreglando alguna decoración para mi cumpleaños. Caminé por el pasillo, abrí la puerta y, ahí estaban. Mi novio y mi mejor amiga. En nuestra cama. El lugar donde yo dormía cada noche. Me quedé paralizada. No grité, no lloré, no pude hacer nada más que mirarlos con una mezcla de horror e incredulidad. Ellos me vieron y se separaron de inmediato. Recuerdo la cara de pánico de Daniel, como intentó cubrirse y balbucear excusas. Lucía comenzó a llorar, repitiendo perdóname, perdóname una y otra vez. Cerré la puerta y salí del departamento. Caminé sin rumbo por horas, con el celular apagado. No quería hablar con nadie. No quería existir. Me senté en un parque y finalmente las lágrimas llegaron, un llanto que parecía no tener fin. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando comenzó a oscurecer, decidí ir a casa de mi prima Teresa. No podía volver a ese departamento, no esa noche. Teresa me recibió sin hacer muchas preguntas. Le conté todo entre sollozos y ella me abrazó, me preparó un té de tila y me dejó dormir en su cama mientras ella se quedaba en el sofá. Mi celular tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de ambos. A la mañana siguiente, decidí enfrentarlos. Teresa se ofreció a acompañarme, pero sabía que esto era algo que debía hacer sola. Regresé al departamento con el corazón latiendo como si quisiera escaparse de mi pecho. Encontré a Daniel sentado en la sala, con la mirada perdida y los ojos hinchados. Lucía no estaba. Me senté frente a él, manteniendo distancia, y le pregunté desde cuándo. 6 meses, confesó, sin poder mirarme a los ojos. 6 meses. Medio año de mentiras. Medio año en que yo les contaba a ambos sobre mi día, compartía mis alegrías y mis preocupaciones, mientras ellos compartían una cama a mis espaldas. Quería saber por qué. ¿Qué había hecho yo mal? ¿En qué había fallado? No hiciste nada mal, dijo él, finalmente mirándome. Simplemente,
pasó. No lo planeamos. La excusa más débil y cobarde. Simplemente pasó. Como si hubiera sido un accidente, como tropezarse o derramar un vaso de agua. Le pedí que se fuera, que recogiera sus cosas y se marchara ese mismo día. No quería verlo nunca más. Me dijo que me amaba, que había sido un error, que podíamos arreglarlo. Le dije que el amor no se trata de errores de 6 meses con tu mejor amiga. Mientras él recogía sus cosas, recibí un mensaje de Lucía. Quería verme, hablar conmigo, explicarme. Parte de mí quería gritarle, reclamarle, pero otra parte necesitaba entender. Después de que Daniel se fue, le dije que viniera. Llegó con los ojos tan hinchados como los míos. Se sentó donde minutos antes había estado Daniel, y comenzó a hablar entre lágrimas. Me dijo que siempre había envidiado lo que teníamos, que Daniel había comenzado a confiarle problemas de nuestra relación que yo ni siquiera sabía que existían. Que una noche, después de muchas copas, cuando yo estaba en un congreso de educación en Monterrey, sucedió por primera vez. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, con la voz quebrada. Te conté cada pelea, cada duda, cada momento feliz. Eras como mi hermana. Lo sé, dijo entre sollozos. No merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que me odio por esto. Que perderte es lo peor que me ha pasado. Le dije que se fuera. Que yo también la había perdido a ella, pero por sus decisiones, no por las mías. Las semanas siguientes fueron un infierno. No podía dormir, apenas comía. Teresa me convenció de que me mudara con ella temporalmente, mientras decidía qué hacer con el departamento que había compartido con Daniel. Él seguía llamando, enviando mensajes, incluso apareció en la escuela donde trabajo un día. Le pedí que respetara al menos ese espacio. Lucía también intentaba contactarme. Me enviaba mensajes largos explicando cuánto lo sentía, cuánto me extrañaba. Un día me envió un correo contándome que había comenzado terapia, que estaba tratando de entender por qué había traicionado a la persona que más quería en el mundo. Mis compañeros en la escuela notaron mi cambio, mi tristeza. La directora me sugirió tomar unos días, pero yo sabía que sumergirme en el trabajo, estar con los niños, era lo único que me mantenía a flote. Pasaron 2 meses. La rabia inicial se había transformado en un dolor sordo, constante. Decidí vender el departamento. No podía vivir ahí, no podía borrar las imágenes de ellos juntos en esa cama. Fue entonces cuando me encontré con Lucía en el supermercado. No planeaba hablarle, pero ella me vio y se acercó. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, destrozada, pero sobreviviendo. Me contó que ella y Daniel habían terminado, que él se había mudado a Guadalajara por trabajo, que ella seguía en terapia. No sentí alegría al saber que habían terminado, pero tampoco me dolió. Estaba comenzando a sentir una indiferencia que, en cierto modo, era un alivio. Le dije que necesitaba tiempo, mucho tiempo. Que no sabía si algún día podría perdonarla, pero que no le deseaba mal. Que esperaba que realmente estuviera trabajando en sí misma. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se alejó después de decirme que siempre estaría ahí si la necesitaba. El departamento se vendió rápido. Con ese dinero, pude dar el enganche para un lugar más pequeño, pero que era solo mío. Teresa me ayudó a decorarlo, a hacerlo un espacio nuevo, sin recuerdos. Comencé a salir más, a reconectar con amigos que había descuidado durante mi relación con Daniel. Incluso acepté una invitación a cenar de un compañero de trabajo. No estaba lista para una relación, pero me hizo bien sentir que podía conectar con alguien más, que mi corazón no estaba permanentemente cerrado. Han pasado ya casi 2 años desde aquel cumpleaños fatídico. No he vuelto a ver a Daniel, aunque supe por amigos comunes que regresó a Cuernavaca y que está en una nueva relación. Con Lucía he tenido algunos encuentros esporádicos. Un café incómodo, mensajes ocasionales en fechas significativas. No hemos vuelto a ser las amigas que éramos, y dudo que alguna vez lo seamos. Hay heridas que, aunque cicatrizan, dejan marcas permanentes. Lo que aprendí de todo esto es que la confianza, una vez rota, es como un espejo. Puedes pegarlo, pero siempre verás las grietas. También aprendí que puedo sobrevivir a lo que creía que me mataría. Que soy más fuerte de lo que pensaba. Hoy cumplo 31 años. Estoy saliendo con alguien nuevo, un profesor de música que conocí en la escuela. Vamos despacio, construyendo confianza día a día. Aún tengo miedo,
Aún me despierto a veces con pesadillas donde todos me traicionan. Pero estoy aprendiendo a confiar de nuevo, a abrirme, a dar segundas oportunidades, aunque no a las mismas personas. Mi historia no es única. Hay miles de Marianas que han sido traicionadas por quienes más amaban. Pero si hay algo que quisiera decirles es que el dolor pasa, que la vida continúa, que merecen algo mejor. Y sobre todo, que la traición dice más sobre quien traiciona que sobre quien es traicionado. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Perdonarías una traición así o cortarías lazos para siempre? Te leo en los comentarios, y recuerda que compartir nuestras historias nos ayuda a sanar juntos. Durante 30 años, mi madre nos hizo creer que mi hermano mayor había muerto al nacer. Crecimos visitando una tumba vacía cada día de muertos, llevando flores y velas a un niño que supuestamente descansaba ahí. Pero todo cambió cuando encontré un viejo certificado de nacimiento mientras limpiaba el ático de la casa familiar en Oaxaca. Mi hermano no solo estaba vivo, sino que mi madre lo había entregado a otra familia cuando era un bebé. Lo peor no fue descubrir la mentira que había definido nuestras vidas, sino tener que decidir si guardar este secreto o destruir a mi familia al revelarlo. No sabía que mi decisión tendría consecuencias devastadoras cuando él, mi hermano perdido, apareció en nuestra puerta buscando respuestas y venganza. Si crees que conoces todos los secretos de tu familia, esta historia te hará cuestionar todo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para escuchar historias reales que demuestran que a veces, la verdad es más dolorosa que cualquier mentira. Mi nombre es Luisa Hernández, tengo 35 años y toda mi vida ha sido construida sobre una mentira tan grande que cuando la descubrí, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Crecí en una casa tradicional en el centro histórico de Oaxaca, una de esas casas coloniales con patio interior y bugambilias trepando por las paredes. Mi padre, Francisco, era profesor universitario, y mi madre, Elena, trabajaba como enfermera en el hospital regional. Teníamos una vida cómoda y tranquila, yo y mis dos hermanas menores, Marcela y Sofía. Desde pequeñas, cada 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, nuestra familia realizaba el mismo ritual. Visitábamos el panteón municipal, donde supuestamente descansaba mi hermano mayor, Miguel Ángel. Según nos contó mi madre, Miguel Ángel había nacido 3 años antes que yo, pero murió poco después del parto debido a complicaciones respiratorias. Era un ángel demasiado hermoso para este mundo, nos decía mi madre mientras depositaba cempasúchil sobre la pequeña lápida que tenía grabado su nombre y 2 fechas con solo días de diferencia. Para nosotras, Miguel Ángel era casi un santo, un espíritu protector que cuidaba a nuestra familia desde el cielo. Mi madre siempre hablaba de él con los ojos húmedos, describiéndonos cómo tenía el cabello negro y abundante, igual que mi padre, y una mirada tranquila. Apenas abrió sus ojos, me miró como si ya me conociera, nos contaba. La historia de Miguel Ángel era tan parte de nuestra identidad familiar como las recetas secretas de mole que mi abuela nos había heredado. Nunca, ni por un momento, cuestioné su existencia o las circunstancias de su muerte. Todo cambió hace 2 años. Mi padre había fallecido recientemente después de una larga batalla contra el cáncer, y yo había regresado a la casa familiar para ayudar a mi madre a organizar sus pertenencias. Mis hermanas vivían fuera de Oaxaca, Marcela en Ciudad de México con su familia y Sofía en Guadalajara terminando sus estudios de posgrado. Era una tarde calurosa de mayo. Mi madre había ido a su trabajo en el hospital, y yo aprovechaba para revisar el ático, un espacio que llevaba años acumulando cajas de recuerdos, documentos y objetos olvidados. Quería organizar todo antes de que mi madre se jubilara el año siguiente y posiblemente vendiera la casa para mudarse a un lugar más pequeño. Entre el polvo y las telarañas, encontré una caja de madera tallada que nunca había visto antes. Tenía un pequeño candado, pero estaba abierto. Dentro, había varios sobres amarillentos, fotografías antiguas y documentos oficiales. Uno de ellos llamó mi atención inmediatamente, un certificado de nacimiento a nombre de Miguel Ángel Hernández Vega, mi supuesto hermano fallecido. La fecha coincidía con lo que siempre nos habían dicho, 10 de marzo de 1983. Lo extraño era que, adjunto al certificado, había otro documento, un acta de adopción fechada 3 meses después. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar, mientras mis ojos recorrían las líneas una y otra vez, intentando entender lo que estaba leyendo. Miguel Ángel no había muerto. Había sido dado en adopción a una pareja de apellido Gutiérrez.
Junto a estos documentos había varias cartas escritas a mano. Cartas que mi madre había redactado pero que aparentemente nunca envió. Todas dirigidas a Miguel Ángel, explicándole por qué había tomado la decisión de entregarlo, pidiéndole perdón, contándole sobre sus hermanas que crecían sin conocerlo. Mi querido hijo, decía una de ellas, hoy cumples 10 años y no puedo dejar de pensar en cómo serás ahora. ¿Te gustará la escuela? ¿Tendrás amigos? ¿Te tratarán bien tus padres? La decisión que tomé hace una década me sigue atormentando cada día, pero quiero que sepas que lo hice porque tu padre, tu verdadero padre, amenazó con destruirnos a todos si te reconocía como suyo. Me detuve en seco. ¿Su verdadero padre? Las fechas no mentían. Miguel Ángel había nacido casi un año antes de que mis padres se casaran. Lo que significaba que mi padre, Francisco, no era su padre biológico. Seguí leyendo, carta tras carta, descubriendo fragmentos de una historia que mi madre había mantenido oculta toda su vida. Al parecer, ella había tenido una relación con un hombre casado, alguien poderoso en Oaxaca. Cuando quedó embarazada, él la abandonó, amenazándola para que guardara silencio. Mi padre, que ya la cortejaba entonces, decidió casarse con ella a pesar del escándalo que supondría una madre soltera en el conservador Oaxaca de los años 80. Pero ese hombre, el padre biológico de Miguel Ángel, no se contentó con abandonarlos. Según las cartas, cuando supo que mi madre seguía adelante con el embarazo, la amenazó con asegurarse de que nunca encontrara trabajo en Oaxaca, con destruir la reputación de mi padre en la universidad. La presión fue tan grande que mis padres tomaron la decisión de dar al niño en adopción y fingir que había muerto, mudándose brevemente a Puebla durante el proceso y regresando a Oaxaca meses después con la historia de su hijo fallecido ya establecida. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi madre, a quien siempre había visto como el epítome de la honestidad, había mantenido esta mentira colosal durante más de 3 décadas. Había construido un altar a un hijo que no estaba muerto, nos había llevado año tras año a dejar flores en una tumba vacía. Escuché el sonido de la puerta principal. Mi madre había regresado del hospital antes de lo previsto. Rápidamente, guardé los documentos en la caja y la coloqué donde la había encontrado. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto antes de confrontarla. Durante las siguientes semanas, viví en un estado de conmoción y confusión. Observaba a mi madre preparar el desayuno, regar las plantas, realizar todas esas tareas cotidianas, y me preguntaba cómo había podido cargar con ese secreto durante tanto tiempo. ¿Cuánto dolor había estado escondiendo detrás de su sonrisa serena? Parte de mí quería gritarle, exigirle explicaciones, liberar toda la rabia y la confusión que sentía. Otra parte entendía el imposible dilema que había enfrentado siendo tan joven, la presión social y las amenazas. Y otra parte, la que más me avergonzaba, simplemente quería pretender que nunca había encontrado esos documentos, seguir viviendo en la confortable mentira que había definido nuestra familia. Finalmente, decidí hablar primero con mis hermanas. Las llamé por videoconferencia una noche mientras mi madre asistía a su clase semanal de cerámica. Sus rostros mostraron inmediatamente interés. Nuestro hermano Ángel era un tema que siempre provocaba emociones fuertes en la familia. Les conté todo, la caja, los documentos, las cartas. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones pasaban de la incredulidad al shock, y finalmente, a algo parecido al dolor traicionado que yo misma había sentido. Marcela fue la primera en hablar cuando terminé. Tenemos que confrontar a mamá, dijo con firmeza. Nos ha mentido toda la vida. Tenemos un hermano ahí afuera que ni siquiera sabe que existimos. Sofía, siempre la más empática, intervino, pero imaginen lo que ha sufrido mamá todos estos años. La culpa, el miedo. Y ahora que papá no está, ¿de verdad queremos hacerla pasar por esto? ¿Y qué hay de Miguel Ángel?, rebatió Marcela. ¿No mereces saber la verdad? ¿No merecemos todos conocernos? La discusión se extendió durante horas. Al final, llegamos a un compromiso incómodo. Esperaríamos a que pasara el aniversario de la muerte de nuestro padre, en 2 meses, antes de decidir cómo proceder. Mientras tanto, intentaríamos averiguar más sobre la familia Gutiérrez y el paradero actual de Miguel Ángel, sin alertar a nuestra madre. Lo que no sabíamos entonces era que nuestras indagaciones removían aguas que habían estado quietas durante demasiado tiempo. Un mes después, mientras preparaba la cena en la casa familiar, escuché el timbre de la puerta.
Mi madre había salido a comprar medicamentos, así que fui a abrir. En el umbral estaba un hombre de unos 38 años, alto, de complexión fuerte, con el mismo cabello negro y abundante que mi padre, pero con facciones que me resultaban inquietantemente familiares de otro modo. Tenía algo en los ojos, en la forma de su nariz, que me recordaba al rostro que veía cada mañana en el espejo. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez, dijo con voz grave. Aunque supongo que originalmente era Hernández. Estoy buscando a Elena Vega. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mi hermano, el fantasma que había perseguido a nuestra familia durante décadas, estaba frente a mí, de carne y hueso. Ella no está en casa ahora, balbuceé, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Soy Luisa, su hija. Una sonrisa sin humor curvó sus labios. Su otra hija, querrás decir. No supe qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que durante años habíamos llorado su supuesta muerte. Otra parte sentía miedo ante la dureza de su mirada. ¿Puedo pasar?, preguntó, aunque su tono sugería que no era realmente una pregunta. Lo dejé entrar, guiándolo hasta la sala donde tantas veces habíamos contemplado la única fotografía existente de él, una imagen borrosa de un bulto en una manta que mi madre aseguraba era Miguel Ángel poco después de nacer. ¿Cómo nos encontraste?, logré preguntar mientras nos sentábamos. Mi madre adoptiva me confesó la verdad en su lecho de muerte hace 6 meses, explicó. Me dio los pocos documentos que tenía y me dijo que mi madre biológica trabajaba como enfermera en Oaxaca. No fue difícil seguir el rastro desde ahí. Su voz tenía un tono controlado, pero percibí la rabia contenida bajo la superficie. No lo culpaba. Hemos estado buscándote, dije en un impulso. Mis hermanas y yo. Descubrimos la verdad hace poco y... ¿Descubrieron?, me interrumpió con incredulidad. ¿Quieres decir que no sabían sobre mí? ¿Qué historia les contó ella? Le expliqué la versión que habíamos creído toda nuestra vida, el hermano que murió poco después de nacer, la tumba que visitábamos religiosamente, las historias sobre el bebé de cabello negro que apenas había abierto los ojos. Miguel Ángel escuchó en silencio, su expresión tornándose cada vez más sombría. Así que ni siquiera tuve la dignidad de existir para ustedes, dijo finalmente. Era más conveniente matarme que admitir la verdad. No fue así, intenté defenderla, aunque ni yo misma estaba segura. Ella te escribió cartas, muchas cartas. Nunca las envió, pero... ¿Cartas? Su risa fue amarga. ¿De qué sirven unas cartas que nunca llegaron? Crecí pensando que era hijo de María y Roberto Gutiérrez, que me habían adoptado porque me querían. Descubrir que fui abandonado, entregado como si fuera un objeto indeseado. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. ¿Luisa? Olvidé la lista de compras. ¿Podrías? Mi madre se quedó petrificada en la entrada de la sala. El frasco de pastillas que llevaba en la mano cayó al suelo, las pequeñas cápsulas rodando en todas direcciones como gotas de lluvia. Su rostro perdió todo color mientras sus ojos se fijaban en Miguel Ángel. No necesitaba ninguna presentación, ninguna explicación. Una madre reconoce a su hijo, incluso después de 38 años. Miguel. Susurró, su voz apenas audible. Él se puso de pie lentamente, su imponente figura llenando la habitación. Elena Vega, dijo con frialdad. O debería decir, ¿mamá? Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas que he presenciado en mi vida. Mi madre, entre lágrimas, intentó explicar las circunstancias imposibles que la habían llevado a tomar la decisión de darlo en adopción. Le habló del miedo, de las amenazas, de cómo había sido obligada a elegir entre él y el resto de la familia que aún no existía. Tu padre biológico era Javier Montero, dueño de varias haciendas en la región, reveló. Un hombre casado, con conexiones políticas. Cuando supo de mi embarazo, me ofreció dinero para un aborto. Cuando me negué, me amenazó. Dijo que destruiría a cualquiera que me ayudara, que me aseguraría de que ningún hospital me contratara, que Francisco nunca obtendría su plaza en la universidad. Miguel Ángel escuchaba impasible, como si estuviera oyendo la historia de un extraño. ¿Y por qué la mentira?, preguntó. ¿Por qué decirles a tus otras hijas que había muerto? Mi madre bajó la mirada,
la vergüenza evidente en cada línea de su rostro envejecido. Al principio, fue para protegernos a todos. Con el tiempo, se volvió imposible deshacer la mentira. ¿Cómo les explicaría a mis hijas que su hermano estaba vivo, pero que yo lo había entregado? ¿Cómo justificaría años de visitas a una tumba vacía? La mentira creció hasta convertirse en nuestra realidad. Miguel Ángel se mantuvo en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, sacó algo de su bolsillo, un pequeño medallón de plata. Mi madre adoptiva me dio esto. Dijo que venía conmigo cuando me entregaron. Dentro hay una fotografía. Abrió el medallón y lo colocó sobre la mesa de centro. Dentro había una diminuta fotografía en blanco y negro, mi madre, mucho más joven, sosteniendo un bebé recién nacido. Los Gutiérrez fueron buenos padres, dijo Miguel Ángel, su voz un poco más suave. Me dieron educación, oportunidades, amor. Pero siempre hubo un vacío, una pregunta sin respuesta. ¿Por qué mi madre biológica no me quiso? Mi madre sollozó abiertamente, décadas de dolor contenido liberándose de golpe. Siempre te quise, logró decir entre lágrimas. Cada día de mi vida pensé en ti, me pregunté cómo serías, si serías feliz. La decisión que tomé no fue por falta de amor. Amor, repitió él con amargura. El amor no abandona. El amor no miente durante décadas. Se puso de pie, imponente en su dolor y su rabia. No vine buscando una reconciliación, declaró. Vine porque merecía respuestas. Ahora las tengo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia nosotras. Tengo una familia propia ahora. Una esposa, 2 hijos pequeños. Ellos nunca sabrán de esto, nunca cargarán con el peso de haber sido rechazados. Mi madre se levantó tambaleante, extendiendo una mano hacia él. Miguel, por favor, tus hermanas, tus sobrinos. Hay toda una familia que querrá conocerte. Él la miró largamente, y por un instante, creí ver un destello de duda en sus ojos. Pero se endureció nuevamente. Mi familia son los Gutiérrez. Ustedes son extraños para mí. Con esas palabras, salió de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. Mis hermanas, al enterarse del encuentro, reaccionaron con una mezcla de shock, rabia y tristeza. Marcela culpaba a nuestra madre por haber mantenido la mentira durante tanto tiempo. Sofía intentaba entender las circunstancias imposibles que la habían llevado a esa decisión. Yo me debatía entre ambas posturas, incapaz de reconciliar la imagen de la madre amorosa que conocía con la mujer que había sido capaz de sostener semejante engaño. Mi madre cayó en una profunda depresión. La culpa que había cargado silenciosamente durante décadas ahora estaba expuesta, cruda y sangrante, imposible de ignorar. Dejó de ir al hospital, apenas comía. Pasaba horas mirando viejas fotografías familiares como buscando el momento exacto en que la mentira se había vuelto más real que la verdad. Un mes después de la visita de Miguel Ángel, recibí una llamada de un número desconocido. Luisa Hernández, preguntó una voz masculina que reconocí inmediatamente. Miguel Ángel, respondí, mi corazón acelerándose. No esperaba. He estado pensando, me interrumpió. Sobre todo lo que pasó. Sobre ustedes. Hubo un largo silencio antes de que continuara. Mi esposa dice que debería darles una oportunidad. Que mis hijos merecen conocer a su familia biológica, que yo merezco conocer a mis hermanas. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Nos gustaría mucho eso, dije con sinceridad. No estoy diciendo que todo esté perdonado, aclaró. No sé si algún día podré perdonar completamente. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Conocernos como adultos, sin expectativas. Acordamos una reunión para el fin de semana siguiente. Esta vez, en terreno neutral, un restaurante en el centro de Oaxaca. Asistimos todos, mis hermanas, sus familias, Miguel Ángel con su esposa Laura y sus 2 hijos pequeños, Mateo y Diana. El encuentro fue incómodo al principio. Había demasiadas historias no contadas, demasiado dolor acumulado. Pero también había una innegable curiosidad, un deseo compartido de conocernos, de encontrar las piezas que faltaban en nuestras vidas. Descubrimos similitudes sorprendentes. Miguel Ángel y yo compartíamos el mismo gusto por la literatura histórica. Él y Marcela tenían la misma risa explosiva. Su hijo mayor, Mateo,
Tenía los mismos hoyuelos que mi padre cuando sonreía, un rasgo que había pasado a mis propios hijos. ¿Y nuestra madre?, preguntó finalmente, cuando el almuerzo terminaba. ¿Por qué no vino? Intercambiamos miradas incómodas antes de que yo respondiera. No está bien. Desde tu visita, ha estado. Ha sido difícil para ella enfrentar todo esto. Miguel Ángel asintió lentamente, su expresión ilegible. Tal vez algún día esté listo para hablar con ella nuevamente, dijo finalmente. No hoy, pero algún día. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de tanto dolor. En los meses siguientes, construimos una relación tentativa. Miguel Ángel y su familia venían a Oaxaca ocasionalmente, y nosotras los visitábamos en Puebla, donde él trabajaba como arquitecto. Nuestros hijos, primos que nunca supieron que existían, formaron amistades inmediatas, con esa facilidad que tienen los niños para aceptar nuevas realidades sin cuestionarlas demasiado. Mi madre seguía sin participar en estos encuentros. Su salud había empeorado, y aunque físicamente se recuperó de la depresión inicial, algo en ella parecía permanentemente roto. Un año después de la primera visita de Miguel Ángel, estábamos todos reunidos en mi casa celebrando el cumpleaños de mi hijo menor cuando sonó el timbre. Al abrir, encontré a mi madre en el umbral, pálida y notablemente nerviosa. Supe que estarían todos aquí, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar con él. La conduje al interior, donde la reunión se detuvo abruptamente al verla. Miguel Ángel se puso rígido, su rostro una máscara impenetrable. Lo siento, dijo mi madre, dirigiéndose directamente a él, ignorando a todos los demás en la habitación. Sé que no es suficiente, pero necesito que lo sepas. Cada día de mi vida he lamentado la decisión que tomé. No porque no fuera necesaria en ese momento, sino porque permitió que la mentira creciera hasta consumirnos a todos. Miguel Ángel no respondió, pero tampoco se alejó cuando ella se acercó. No te pido que me perdones, continuó. Solo te pido que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Que cada 2 de noviembre, cuando visitábamos esa tumba vacía, mis lágrimas eran reales. Lloraba por el hijo que había perdido, aunque no de la manera que todos creían. Sacó algo de su bolso, un pequeño álbum de fotografías. Son tuyas, dijo, extendiéndolo hacia él. Las guardé todos estos años. Con manos ligeramente temblorosas, Miguel Ángel tomó el álbum y lo abrió. Dentro había recortes de periódicos, notas escolares, fotografías, fragmentos de una vida que no había compartido con ella, pero que ella había intentado seguir desde la distancia. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Los Gutiérrez eran buenos amigos de los primos de Francisco, explicó mi madre. No fue coincidencia que ellos te adoptaran. Elegí una familia que pudiera seguir indirectamente, personas de confianza que te darían el amor y las oportunidades que yo no podía darte entonces. La revelación pareció sacudir a Miguel Ángel. La idea de que su adopción no había sido aleatoria, que su madre biológica había intentado, a su manera imperfecta, protegerlo incluso en el abandono. No sé si algún día podremos tener una verdadera relación madre-hijo, dijo él finalmente. Hay demasiado tiempo perdido, demasiado dolor. Mi madre asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Pero mis hijos merecen conocer a su abuela, continuó. Y creo que ambos merecemos la oportunidad de intentarlo. No fue un final feliz de telenovela. No hubo abrazos dramáticos ni perdones instantáneos. Solo un pequeño paso hacia la posibilidad de sanar, de construir algo nuevo de las cenizas de tantas mentiras y tanto dolor. Han pasado 5 años desde entonces. Nuestra familia ha encontrado una nueva normalidad, una que incluye a Miguel Ángel y su familia en nuestras vidas. Las reuniones ya no son incómodas, aunque ocasionalmente surge algún tema sensible que nos recuerda el camino que hemos recorrido. Mi madre y Miguel Ángel han desarrollado una relación respetuosa, si no completamente cálida. Hay demasiadas cicatrices para pretender que el pasado no existió, pero también hay un reconocimiento mutuo del dolor que ambos cargaron, aunque de maneras diferentes. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si mi madre hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera encontrado el valor para desafiar a Javier Montero, si hubiera confiado en que mi padre la apoyaría incondicionalmente, si nos hubiera contado la verdad desde el principio. Había demasiadas historias no contadas, demasiado dolor acumulado. Pero también había una innegable curiosidad, un deseo compartido de conocernos,
de encontrar las piezas que faltaban en nuestras vidas. Descubrimos similitudes sorprendentes. Miguel Ángel y yo compartíamos el mismo gusto por la literatura histórica. Él y Marcela tenían la misma risa explosiva. Su hijo mayor, Mateo, tenía los mismos hoyuelos que mi padre cuando sonreía, un rasgo que había pasado a mis propios hijos. ¿Y nuestra madre?, preguntó finalmente, cuando el almuerzo terminaba. ¿Por qué no vino? Intercambiamos miradas incómodas antes de que yo respondiera. No está bien. Desde tu visita, ha estado. Ha sido difícil para ella enfrentar todo esto. Miguel Ángel asintió lentamente, su expresión ilegible. Tal vez algún día esté listo para hablar con ella nuevamente, dijo finalmente. No hoy, pero algún día. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de tanto dolor. En los meses siguientes, construimos una relación tentativa. Miguel Ángel y su familia venían a Oaxaca ocasionalmente, y nosotras los visitábamos en Puebla, donde él trabajaba como arquitecto. Nuestros hijos, primos que nunca supieron que existían, formaron amistades inmediatas, con esa facilidad que tienen los niños para aceptar nuevas realidades sin cuestionarlas demasiado. Mi madre seguía sin participar en estos encuentros. Su salud había empeorado, y aunque físicamente se recuperó de la depresión inicial, algo en ella parecía permanentemente roto. Un año después de la primera visita de Miguel Ángel, estábamos todos reunidos en mi casa celebrando el cumpleaños de mi hijo menor cuando sonó el timbre. Al abrir, encontré a mi madre en el umbral, pálida y notablemente nerviosa. Supe que estarían todos aquí, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar con él. La conduje al interior, donde la reunión se detuvo abruptamente al verla. Miguel Ángel se puso rígido, su rostro una máscara impenetrable. Lo siento, dijo mi madre, dirigiéndose directamente a él, ignorando a todos los demás en la habitación. Sé que no es suficiente, pero necesito que lo sepas. Cada día de mi vida he lamentado la decisión que tomé. No porque no fuera necesaria en ese momento, sino porque permitió que la mentira creciera hasta consumirnos a todos. Miguel Ángel no respondió, pero tampoco se alejó cuando ella se acercó. No te pido que me perdones, continuó. Solo te pido que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Que cada 2 de noviembre, cuando visitábamos esa tumba vacía, mis lágrimas eran reales. Lloraba por el hijo que había perdido, aunque no de la manera que todos creían. Sacó algo de su bolso, un pequeño álbum de fotografías. Son tuyas, dijo, extendiéndolo hacia él. Las guardé todos estos años. Con manos ligeramente temblorosas, Miguel Ángel tomó el álbum y lo abrió. Dentro había recortes de periódicos, notas escolares, fotografías, fragmentos de una vida que no había compartido con ella, pero que ella había intentado seguir desde la distancia. ¿Cómo?, comenzó a preguntar. Los Gutiérrez eran buenos amigos de los primos de Francisco, explicó mi madre. No fue coincidencia que ellos te adoptaran. Elegí una familia que pudiera seguir indirectamente, personas de confianza que te darían el amor y las oportunidades que yo no podía darte entonces. La revelación pareció sacudir a Miguel Ángel. La idea de que su adopción no había sido aleatoria, que su madre biológica había intentado, a su manera imperfecta, protegerlo incluso en el abandono. No sé si algún día podremos tener una verdadera relación madre-hijo, dijo él finalmente. Hay demasiado tiempo perdido, demasiado dolor. Mi madre asintió, aceptando la verdad de sus palabras. Pero mis hijos merecen conocer a su abuela, continuó. Y creo que ambos merecemos la oportunidad de intentarlo. No fue un final feliz de telenovela. No hubo abrazos dramáticos ni perdones instantáneos. Solo un pequeño paso hacia la posibilidad de sanar, de construir algo nuevo de las cenizas de tantas mentiras y tanto dolor. Han pasado 5 años desde entonces. Nuestra familia ha encontrado una nueva normalidad, una que incluye a Miguel Ángel y su familia en nuestras vidas. Las reuniones ya no son incómodas, aunque ocasionalmente surge algún tema sensible que nos recuerda el camino que hemos recorrido. Mi madre y Miguel Ángel han desarrollado una relación respetuosa, si no completamente cálida. Hay demasiadas cicatrices para pretender que el pasado no existió, pero también hay un reconocimiento mutuo del dolor que ambos cargaron, aunque de maneras diferentes. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si mi madre hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera encontrado el valor para desafiar a Javier Montero,
si hubiera confiado en que mi padre la apoyaría incondicionalmente, si nos hubiera contado la verdad desde el principio. Pero he aprendido que torturarse con los y si es un ejercicio inútil. Las decisiones que tomamos, incluso las más dolorosas, nos moldean irrevocablemente. Lo importante es qué hacemos después, cómo reconstruimos a partir de las ruinas que nuestros errores a veces dejan. La mentira que definió nuestra familia durante décadas finalmente salió a la luz, y aunque el proceso fue doloroso, también fue liberador. Ya no vivimos en la sombra de un secreto que envenenaba silenciosamente cada relación, cada momento compartido. Si hay una lección que he aprendido de todo esto, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino a la superficie. Y cuando lo hace, tenemos dos opciones: dejar que nos destruya o usarla como cimiento para construir algo nuevo, algo más honesto y, por lo tanto, más fuerte. Mi madre cometió un error al mentir durante tantos años. Yo cometí un error al dudar sobre si revelar lo que había descubierto. Miguel Ángel, tal vez, cometió un error al cerrarse inicialmente a la posibilidad de conocernos. Pero todos, a nuestra manera, hemos encontrado el camino hacia el perdón. No un perdón que borra el pasado, sino uno que nos permite seguir adelante a pesar de él. Y eso, a fin de cuentas, es lo que significa ser familia, no la ausencia de errores o dolor, sino la voluntad de sanar juntos, de reconstruir juntos, de seguir amándonos a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras heridas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para más testimonios sobre secretos familiares y sus consecuencias. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la madre hizo lo correcto al proteger a su familia con esa mentira? ¿O habría sido mejor la honestidad desde el principio? Comparte tu experiencia si has vivido algo similar, y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias cada semana.